Economía del conocimiento para después sumar a una especialista y tener el panorama completo. Bueno, efectivamente lo que salió ayer en la resolución 30/2020 publicada en el boletín oficial dejó sin efecto la resolución 449 del año 2019, ¿no? Reglamentaba justamente el régimen de ley de economía del conocimiento, suspendiendo además los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al régimen que se presentaron hasta el momento. Lo que se sabe ahora es que hay una nueva ley que se está empezando a tratar y se está escribiendo también para justamente mandarlo dentro de las sesiones extraordinarias que haya en el Congreso. Es una nueva ley de promoción de economía del conocimiento con el objetivo de limitar los beneficios que hay hoy a las empresas más grandes y distribuirlos entre las pymes. Y por otro lado van a sumar algunas facultades discrecionales sobre cómo ingresar a este beneficio, a esta promoción, ¿no? Con lo cual ahí hay un punto un tanto extraño de ver, bueno, cuáles son estas facultades que va a otorgar justamente para designar quiénes pueden ingresar o no al nuevo régimen de promoción de economía del conocimiento. Lo cierto es que se está escribiendo, tendremos más novedades al respecto, pero lo curioso es que fue una ley votada unánime. Sí. O sea, digamos, hasta la izquierda, que en algunos puntos trata de siempre ir en contra, de estar por lo menos ajena a esto. Bueno, finalmente todos votaron unánimemente y ahora están introduciendo cambios en esto. Veremos a qué se refieren, pero lo cierto es que ya hay algo escrito al respecto. ¿Y qué pasa con aquellos que fueron beneficiados por la Ley de Economía del Conocimiento? Es el gris. Yo todavía, de lo que he averiguado ayer, todavía no hay nada al respecto, pero parece que en retrospectiva, digamos, no va a pasar absolutamente nada. El tema es lo que suceda de aquí en adelante. Vamos a sumar al diálogo a Romina Gallá, que es consultora en temas de comercio de servicios e investigadora de la Universidad del Salvador. Romina, buen día. Juan Pablo Barsky, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te sumamos al diálogo porque ayer la noticia sorprendió, teniendo en cuenta que hay como un consenso, primero, que la Argentina necesita generar dólares genuinos y una de las fuentes de dólares genuinos es justamente la exportación de servicios y todo lo vinculado con la Ley de Economía del Conocimiento. Sí, bueno, la verdad es que es un sector que genera divisas, que genera empleo, pues es intensivo en capital humano y además es empleo de calidad, ¿no? Es empleo que es calificado, es bien remunerado, es formal. Uno de los principales beneficios que tuvo la ley de software fue justamente contribuir a la formalidad del sector. La verdad es que llamó la atención justamente por el punto que mencionaban recién, de que fue aprobado hace muy poco y por unanimidad en el Congreso, no es que fue un DNU de último momento de la gestión anterior. Entonces realmente es algo llamativo. Recién Santiago comentaba que se pensaba mandar un nuevo proyecto. Yo creo que en todo caso deberían haber mandado el nuevo proyecto directamente y no dejar esta situación así de incertidumbre, que la verdad es que para ningún sector la incertidumbre es buena. Pero acá hay un punto muy importante que es sobre todo en las actividades de servicios. O sea, no se necesitan grandes inversiones en capital humano, entonces es muy fácil relocalizarse. Todo el mundo da incentivos a este sector y si acá no es claro, o sea, más allá de si los impuestos son más altos, si no se sabe qué va a pasar, yo creo que las empresas no van a tener incentivos no solo para invertir, sino incluso para levantar todo e irse. Es muy fácil hacer eso. Entre los beneficios de esta ley, como bien explicás en una nota publicada en El Economista, tenés la reducción de la alícuota de impuesto de ganancias de 30 a 15%, la eliminación del problema de la doble imposición por la posibilidad de descontar del pago de impuesto a las ganancias las retenciones sufridas en el exterior en concepto de impuesto a la renta, aún en ausencia de acuerdos para evitar la doble tributación, un mayor monto mínimo no imponible para el cálculo de los aportes patronales y un bono de crédito fiscal proporcional a ese mínimo no imponible. Y pocos días antes de la entrada en vigor del régimen de promoción, la Ley de Solidaridad prácticamente eliminó uno de los principales beneficios al reducir el mínimo no imponible aplicable en 2020 de 26.000 a 7.000 pesos aproximadamente. ¿Qué busca el gobierno o qué pensás que busca este gobierno con la suspensión de la actual ley y la redacción de otro proyecto, teniendo en cuenta estos beneficios que vos explicás muy bien en la columna del Economista? Bueno, de acuerdo con, no hay información oficial, por lo menos yo no vi ninguna información oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo sobre en qué consiste el nuevo proyecto de ley. De acuerdo a lo que comentaba recién Santiago, entiendo que puede venir, por un lado,
con la idea de limitar el alcance sectorial de las empresas, o sea, perdón. La ley de software ya solo para software y servicios de informática. La ley de economía del conocimiento incorpora muchas nuevas actividades, como por ejemplo servicios profesionales, audiovisuales, biotecnología, nanotecnología, industria 4.0. Entonces, la reglamentación de la ley establecía exactamente, digamos, el alcance de estas actividades, cuáles son los códigos, digamos, según cómo están inscritas las empresas en la FIP, que iban a poder entrar o no. Entiendo que por un lado podría venir por ahí de querer eliminar algunos sectores o restringir, no sé bien en cuáles están pensando, y por otro lado, lo que también se está comentando, que mencioné Santiago, es lo de limitar el alcance de la ley a las grandes empresas. Acá todo el mundo habla de Mercado Libre, de Globant, que son algunas de las empresas más grandes que están hoy que estaban en la ley de software, y calculo que también se refieren a las grandes empresas que podrían entrar al régimen de economía y conocimiento, por ejemplo, en servicios profesionales, las grandes consultoras. Ahora bien, hay dos temas que me parecen muy importantes. Primero es la cantidad de empleo que generan estas empresas, y que justamente me parece que no está bueno cambiarles las reglas del juego a empresas que generan muchísimo empleo, muchísimas divisas, pues son las que más se exportan. Y por otro lado, que muchos de estos sectores, y el software es un buen ejemplo de eso, está lleno de pymes. ¿Sí? No son solo 3 o 4 grandes empresas. La ley de software tenía más de 300 empresas, de las cuales la gran mayoría eran pymes, que en estas condiciones de incertidumbre hoy no saben cuál va a ser su horizonte de negocios, no saben si van a ser rentables o no pueden cotizar un trabajo porque no saben qué condiciones impositivas van a aplicar. Me parece que es algo muy complejo. Sinceramente no sé en qué consiste el proyecto, me encantaría poder verlo, pero me parece que deberían presentarlo lo antes posible para aclarar un poco el panorama. Romina, ¿cómo estás? Santiago Ula te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, un gusto. De acá en adelante, digamos, ¿crees que pueden cambiar las proyecciones que tenían las empresas? Digamos, estamos en pleno armado también de los presupuestos que hacen las empresas, y una indefinición acá puede llegar a ser un problema, ¿no? Sobre todo en esto que marcabas, que es un sector generador de divisas. Y después te iba a preguntar cómo estaba la distribución dentro de lo que respecta a esta ley. Digo, ¿cuánto estamos hablando de que son la cantidad de empresas más grandes y cuántas entran en las pymes, particularmente en este régimen de promoción? Sinceramente la cantidad de empresas no te puedo decir, porque yo de lo que más sé es de servicios basados en el conocimiento, y acá entran otras empresas, pueden entrar también de otros sectores, de los cuales sinceramente no conozco el detalle de la estructura de empresas, pero en todo lo que son servicios basados en el conocimiento hay algunos jugadores muy grandes, que son los que conocemos todos, pero hay muchas pymes, o sea, en el sector audiovisual, en publicidad, en marketing digital, en consultoras de ingeniería, estudios de arquitectura. En el caso de los servicios profesionales, sobre todo pensando en los jurídicos y contables, ahí las pymes quedan afuera porque el régimen exigía que las exportaciones representen más del 70%. Entonces ahí eso sí está pensado por ahí para las grandes empresas, y entiendo, más allá de que me parece que es injusto para un estudio pequeño, que el objetivo era que no se metieran todos los pequeños estudios jurídicos y contables que no exportan en esta ley. En todo caso, si se busca favorecer a las pymes o compensar, nivelar un poco la cancha, por ahí se podría bajar ese requisito, pero no excluir a estas empresas, porque justamente generan muchísimo empleo, pagan buenas remuneraciones, o sea, son de los principales exportadores del sector. Y además algo que hay que tener en cuenta es que si bien esto le genera, si entrara en vigencia esta ley, le genera un gran beneficio a las empresas de estos sectores respecto del resto de las actividades, cuando uno compara cómo está el sector en Argentina respecto al resto del mundo, tenemos impuestos mucho más altos, aún con ley de economía del conocimiento. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Es muy fácil relocalizarse. Entonces, cobrar el 30% de cero es cero. Claro. Estamos conversando con Romina Gallá, consultora en temas de comercio de servicios y también investigadora de la Universidad de Salvador. Romina, ¿hay un cálculo respecto de cuántos dólares se generan por la exportación de servicios? ¿Cuántos entran en la balanza comercial?
Sí, los servicios basados en el conocimiento, sí que es una parte nada más de las actividades de la Ley de Economía del Conocimiento, son el cuarto complejo exportador de Argentina, después del sojero, el cerealero y el automotor, y representan exportaciones por más o menos 6.000 millones de dólares, y es un sector superavitario. Ese superavitario hace como 15 años, y ahí los sectores que son exportadores netos son principalmente software y servicios de informática y los servicios profesionales. Estos, en particular, lo que son servicios contables, jurídicos, de auditoría, son esos los rubros que más divisas generan, ¿sí? Por ejemplo, el sector audiovisual es un sector que, digamos, en general es mucho más inestable porque en sus exportaciones hay años en que crece mucho, otros que baja. Argentina es uno de los países más competitivos en la región, pero es un sector deficitario. Pero justamente la idea, el espíritu de esta ley es apuntar a que haya más producción y que se exporten más. ¿Decís que afecta, Romina, a las proyecciones que había para este año? Entiendo también que había algunas más de largo plazo, pero de lo que podía llegar a ser en términos de empleo, en términos de exportación, este parate o esta resolución que sale ahora. Y claramente porque, o sea, el primer problema, más allá de si hay beneficio o no, es la incertidumbre, que hoy no se sabe cuál va a ser el marco regulatorio. Entonces nadie, en su sano juicio, ya sea en este sector o en cualquier otro, va a hacer una inversión o una proyección de contratar mucha gente si no sabe cuánto le va a costar. Claro. Romina. Sí. No, cerrá el comentario, por favor. No, es eso. Entonces, eso claramente va a estar afectando los negocios, y esto no solamente es que puede frenar el crecimiento, sino también puede implicar una contracción del sector si las empresas deciden trasladar unidades de negocios a países con esquemas tributarios más amigables o simplemente con mayor previsibilidad. ¿Y es fácil eso, Romina, digamos, ya con tanto capital instalado acá? Digo, ¿cuál es la movilidad que hay con los servicios particularmente? Sí, es fácil porque, o sea, a diferencia, por ejemplo, una empresa automotriz quiere relocalizarse, tiene una planta construida, un montón de maquinaria, no la puede levantar de un día para el otro. En el caso de los servicios basados en el conocimiento, lo que se requiere es capital humano y conectividad. Entonces, si bien capital humano no hay en todos lados, hay otros países con capital humano y también se puede relocalizar a la gente. Entonces, se puede ir a otro lado, contratar gente y en todo caso llevarse a personal estratégico de acá. Es muchísimo, no es que mañana lo pueden hacer, pero es mucho más fácil que en otras industrias, muchísimo más sencillo, porque se puede trabajar también incluso de manera remota. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque en pos de recaudar más, si uno achica la torta, va a recaudar menos. Totalmente. Romina, muchísimas gracias por esta conversación. No, por favor, un gusto. Gracias a ustedes. Un placer, gracias. Romina Gallá, consultora en temas de comercio de servicios e investigadora de Universidad del Salvador. Ojalá que se plantee el nuevo marco regulatorio lo antes posible. Y sobre todo que cuando te frena una regulación no sabés